Saludos, saludos, estamos de vuelta, ya sí se está grabando la información, vamos inmediatamente a compartir pantalla para que veamos la información correspondiente. Estamos compartiendo, me avisan cuando se vea. Me confirman cuando se esté viendo. Me confirman. ¿Ya se ve? Sí, profe. Muy Sí, ahora bien, eso. Ahora sí, ya estamos grabando, ya se está viendo, así que ya estamos avanzando de manera positiva. Ahora vamos a poner la presentación. Vamos a ponerle un tamaño un poquito mejor. A ver. Ahí se está. Ok, aquí estamos. Bien, entonces, el lenguaje de los negocios, fundamentos de información y comunicación contable. Vamos a darle para atrás. Ok. Entonces, este es el contenido de la primera semana del módulo 3. Vamos a ver en qué consiste este contenido. Propósito de la contabilidad. La contabilidad, como quizá alguna gente pueda entender, pueda pensar, no solamente implica usted hacer asientos contables, como se dice en términos populares, llevar números, sino que es parte de un sistema que tiene la empresa, donde la función principal de la contabilidad es establecer mecanismos de control dentro del proceso administrativo y además proveer la información que permite que la entidad financiera pueda mostrar su historia y sus proyecciones de cara al futuro, sobre la base de la información y de los asientos y registros que tenemos acceso y que trabajamos y que formamos. Entonces, hay algunos pilares que es importante destacar, que vamos a estar viendo en esta parte, y son los siguientes. Primero, entender el lenguaje contable. ¿Cómo podemos interpretar dicho lenguaje a través de la documentación y los símbolos que se utilizan, y los códigos que nos permiten interpretar dicho lenguaje? Otro pilar corresponde a poder dominar las herramientas eh, propias del quehacer contable. Y el tercer pilar es proteger la información. Esos son los elementos que dan forma a los datos, a las informaciones, a la presentación para esta semana. Entonces tenemos como meta que al finalizar podamos tener un mayor nivel de entendimiento, ¿verdad?, de cómo surge, cómo fluye, cómo evoluciona la información de carácter contable y los principales documentos que se utilizan dentro de ese mundo, de ese ámbito contable.
Entonces, esa es nuestra jornada, de eso trata. Entonces, dentro de la comunicación tenemos algunos aspectos, algunos detalles, algunos pilares que debemos conocer y manejar. Primero, la información contable debe mostrar siempre claridad, los mensajes que podamos producir a través del trabajo que desarrollamos no deben estar sujetos a interpretaciones, sino que deben tener la suficiente claridad como para que cualquier persona que tenga acceso a dicha información, a dichos mensajes, los pueda interpretar, los pueda entender. Entonces, la claridad es fundamental. Tenemos también la precisión. En la contabilidad debemos ser precisos con relación a la información que vamos a presentar. Un ejemplo de eso que estamos planteando en este momento resulta ser que cuando usted hace un asiento contable, usted va a trabajar con dos diferentes movimientos, uno en el débito y otro en el crédito, que es, ahí viene el concepto de partida doble. Entonces, cuando usted hace ese asiento, y eso lo vamos a ver también al momento cuando lleguemos a esa parte, y ahí aplica la parte de la precisión, hay una nota que se debe colocar en cada asiento que usted haga, dando una explicación breve de en qué consistió el asiento que usted hizo. Por ejemplo, usted está registrando la adquisición, ¿verdad?, de una computadora para uso del contador, en este caso, para el departamento de contabilidad. Entonces usted compra un equipo, en este caso, llamado computadora, pues entonces de manera puntual tiene que detallar que usted adquirió dicho equipo. Entonces, hay una cuenta que se llama Muebles y Equipos de Oficina. Ese sería parte de uno de esos muebles y equipos. Entonces, usted estaría registrando precisamente eso: adquisición de muebles, equipo de oficina, con la mención de computadora, con el número correspondiente a esa cuenta, ya sea contado o a crédito. Usted debe definir, detallar ese aspecto de manera puntual, sin escribir un párrafo grande con mucha información, no, puntual. O sea, lo preciso que se deba anotar y que permita darle sentido al asiento que usted vaya a realizar. Entonces, hay otro aspecto aquí que es la parte de la oportunidad. Es decir, que la información debe manejarse y debe proveerse en el momento adecuado. Es el concepto de oportunidad. Debe serse oportuno. Ustedes se le pide una relación de las cuentas por cobrar que tiene la empresa al mes actual, al mes de julio, o al mes de enero, o al mes que sea. Entonces, esa información se asume que se le están pidiendo con un objetivo, ¿verdad?, para ver, quizá la empresa necesita dinero, recursos, tiene que buscar mecanismos de cobrar lo que le deben, o si es por cuenta por pagar, a ver a quién le vamos a pagar, cuál es la prioridad que tenemos. Y esa información se la pide, ¿verdad?, para allá, porque hay una reunión en la cual se va a tratar ese tema y decisiones que hay que tomar. Pues esa información usted debe estar en capacidad de proveerla en el momento que se la están solicitando. Si no la tiene preparada, quizá tenga que hacer un informe. Bueno, te va a indicar cuándo va a estar disponible.
mañana le entrego a tal hora o hoy en el transcurso del día a tal hora. Eso debe ser realmente oportuno, o sea, para que se haga lo que se va a hacer con esa información. Entonces, también tenemos el elemento del respeto. Siempre manejarse la información en un ámbito profesional y cordial, manteniendo siempre la ética con relación a las informaciones que se manejan en los documentos contables. No es posible que usted, que trabaja en un departamento de contabilidad y tiene acceso a información privilegiada, eh, usted luego que salga de ahí va a empezar a decir en la onza, en el metro o en las reuniones de sus amigos, ah, mire, la empresa se ganó tantos millones este año, o vendió tanto, o tiene inventario de tal cosa. No tiene que, o sea, no es necesario que por ética, ¿verdad? Por respeto a la información propia de la empresa, usted no tiene que dar esa información a ninguna otra persona, ni siquiera a los hermanos suyos, a la esposa o a la esposa, o sea, no, informaciones de trabajo y que hay que mantenerla como parte de sus actividades laborales. Entonces, ahí esa parte del respeto es importante, la información de la comunicación. También la parte de la retroalimentación, es importante usted verificar que ha sido comprendido lo que usted ha presentado. Si alguien necesita que usted dé alguna aclaración, algún aspecto, es importante que usted esté en la disposición y en la actitud de hacerlo, para que sea interpretado dicha información. Entonces, aquí tenemos una nota que nos dice que el impacto real en contabilidad, una falla de comunicación no es solo un malentendido, se puede traducir directamente en errores de registros, pérdidas económicas y fallas en la coordinación de interdepartamentales por las decisiones que se toman sobre la base de dicha información. Una pregunta, Entonces, maestro. dígame usted. Por si acaso Relacion... usted está la... presentando algo. Sí. Sí, yo aquí no veo nada, oye, hace rato. Voy a intentar entonces entrando y saliendo a ver si puedo verlo. Como usted me está preguntando eso, vamos a ver los demás. ¿Están viendo lo que estamos presentando, lo que estamos colocando? Sí, maestro. Sí, maestro. Ah, pues mire, Guillermo, trate de entrar y salir. O sea, salir y luego entrar de nuevo, porque es posible que haya algo que le esté impidiendo que vea las imágenes. De igual manera, usted lo va a poder visualizar en la grabación, que gracias a Dios se está haciendo, todo lo que estamos comentando ahora. Bien, entonces, decíamos que la información contable es parte de un ecosistema, ¿verdad? Dentro de la empresa. Entonces, ¿con quién o con quiénes se tiene comunicación el departamento de contabilidad? Se tiene comunicación. ¿Con quién o con quiénes? Bueno, aquí tenemos algunos departamentos, algunas personalidades, algunos interesados en el uso de dicha información. Los clientes, que son las personas a las cuales le comercializamos nuestros productos y o servicios, son lo que nos genera los ingresos. Entonces, con esa gente tenemos comunicación. Los proveedores, que son aquellas personas que nos suplen de las materias primas, los equipos, los productos, el inventario. Son las personas, las empresas que nos proveen esos artículos para luego nosotros hacer uso de ellos, ya sea a crédito, contado, o en condiciones, ¿verdad? Mixtas de abono y que luego paga una parte en tiempo posterior.
Esos son nuestros proveedores. Las instituciones financieras, las empresas se manejan sobre la base de financiamiento, préstamos, cuentas que se depositan en diferentes entidades bancarias y financieras. Entonces, esas personas también tienen, son interesados en nuestra información. El gobierno, el Estado, a través de lo que tiene que ver con el pago de los impuestos, el ITEVI, impuestos sobre la renta, impuestos selectivos, los diferentes tipos de impuestos, ¿verdad?, que se pagan las empresas, las personas tanto físicas como jurídicas. Entonces, el Estado, a través de la DGI, en ese caso también tiene interés en la información nuestra, en esas declaraciones que se realizan. Entonces, ya de empresa, pues tenemos ahí la administración, que necesita de una manera estratégica esa información contable, y los empleados, por el tema, ¿verdad?, de los beneficios anuales que la empresa debe proveerle. Estamos hablando en este caso de los bonos, de bonificación, de los pagos, ¿verdad? Hay empresas que tienen como política el pago de un número de sueldos a final de año. Otras ya por ley tienen que hacer el pago, ¿verdad?, del sueldo 13. A veces beneficios, hay personas que tienen comisiones en la empresa por concepto de venta, por trabajo, por productividad. Entonces, esas comisiones, ese porcentaje que ustedes le van a otorgar, pues sencillamente usted debe ver de dónde se obtuvo. O sea, si usted le dan, por ejemplo, que usted tiene, vamos a suponer, usted trabaja en una empresa, en un restaurante. Los restaurantes tienen un impuesto que le cobran al cliente cuando un comensal, una persona consume en dicho lugar. Hay un 10%, ¿verdad?, que llaman propina legal. Entonces, si usted en la quincena le están pagando, si usted tuvo 1.500 pesos adicional a su sueldo por concepto de propina legal, pues entonces sería muy interesante saber de dónde se obtuvo, cuál fue el monto que se recaudó por ese concepto. Usted como empleado quizás no vaya a preguntar eso allá al departamento, pero si en la empresa hay un sindicato, por ejemplo, que da seguimiento a los intereses de los empleados, es muy posible que se tengan que dar esa información para que se verifique que realmente se está actuando con transparencia. Entonces, estos son los diferentes entes que tienen interés, que consumen la información de contabilidad. Entonces, aquí vemos una balanza en equilibrio, donde tenemos por un lado las entradas, que representan lo que yo tengo, por el otro lado las disminuciones, que representan las salidas o lo que debo, y de alguna manera entonces esto representa lo que se entiende en contabilidad como la ecuación contable, ¿verdad?, de los activos, ingresos, que representan lo que yo poseo, lo que tengo, y los pasivos y gastos, que representan las salidas o lo que yo debo. Debe haber siempre un equilibrio entre esos movimientos, entre esos diferentes aspectos contables. Entonces ahí vemos en la parte de abajo, en la base de la balanza, donde nos indica que el patrimonio viene siendo los recursos que realmente son propios de la empresa. Es decir, tenemos dentro de nuestra ecuación contable, que nos dice que los activos siempre serán iguales
a la suma de los pasivos más el capital. Esos son los activos o propiedades. Pero, si en un momento determinado quiero saber cuál es mi capital, pues sencillamente usted le va a restar y a todo lo que tengo, le va a restar todo lo que yo debo, que son los pasivos. Y la diferencia entre lo que yo tengo, lo que yo poseo y lo que debo, entonces eso viene siendo el capital. Eso de alguna manera lo reflejamos y lo vamos a ver también en actividades a desarrollar. Entonces eso viene siendo en este caso la suma perfecta de esas partes que mantienen el punto de equilibrio financiero en la empresa. Entonces, vamos a ver el ciclo de vida de un documento. Primero, el punto 1, la verificación. Cuando tenemos acceso a un documento, es parte de las evidencias de las transacciones y de las actividades de carácter contable, revisar las fechas, identificar quién lo remite, o sea, de dónde proviene, y confirmar la firma y autorización. Esa es la parte 1, que es la verificación de dicho documento. Antes de hacer el asiento, debemos revisar esos datos que están definidos acá en el punto 1. Entonces luego viene el registro, que consiste en anotar en los libros, en el sistema correspondiente, ya sea en la aplicación, ¿verdad?, para la contabilidad o en los libros, en un libro diario. Debemos asignar un número de entrada, un número de registro y un número de cuenta que va a representar esa documentación que nosotros ya verificamos previamente. O sea, cada cuenta de la empresa tiene un número, un código, que es el que vamos a utilizar para hacer dicho registro. Eso lo vamos a ver cuando estemos trabajando con el catálogo de cuentas. Luego tenemos en la parte 3 la clasificación, donde debemos separar, ¿verdad?, los tipos de facturas, comprobantes, solicitudes, cada documento, recibos también, cada documento por separado. Y luego viene la parte 4, donde debemos almacenar, guardar en físico o digital, como corresponda, en un orden cronológico, en orden de tiempo, en orden tipológico. Entonces, aquí tenemos una nota que nos dice que un documento mal canalizado en el paso 1 contamina, crea confusiones, afecta todos los diferentes pasos que vemos en las flechas que van hacia la derecha. Entonces, por eso es importante que hagamos una buena verificación de esos puntos que se detallan en el punto 1 para luego pasar al 2 y luego antes del 3 hagamos lo mismo con el 2 y así sigamos con la secuencia. Hay algunos documentos mercantiles que se trabajan en la empresa dependiendo del tipo de actividad que estemos desarrollando. Para vender y cobrar tenemos las facturas, que son las que respaldan las ventas, y los recibos que confirman la recepción del pago. Eso es para la venta, para vender y cobrar. Vendemos, cobramos a través de facturas, detallando, ¿verdad?, la cantidad de artículos, nombres de dichos artículos, los precios, artículos, si están grabados por algún impuesto, como por ejemplo el ITEVI, los montos correspondientes. Y luego entonces cuando ya hacemos la venta, pues viene la parte relativa al pago. Y ya eso debe estar evidenciado a través de un documento que es el recibo de pago.
Entonces ya para comprar y pagar tenemos otros tipos de documentos, los cheques que autorizan retiro de fondos, también puede ser en este caso transferencias, que se utiliza mucho también, pero los cheques es el documento por excelencia, ¿verdad? Para registrar dichos los pagos, retiro de los fondos. Entonces, para lo que tiene que ver con el pago, comprobantes de pago como evidencia de una transacción bancaria, puede ser, o transferencia, en este caso puede ser un modelo. Entonces, ya para fines de control operativo, tenemos órdenes de pedido, solicitud de productos, lo que se llama requisiciones de artículos, órdenes de compra, ¿verdad? Que son documentos ya de controles operativos de la institución. Y entonces ya tenemos lo que los albajarán o conduce, que justifica la entrega física de la mercancía. Cuando usted solicitó, por ejemplo, el almacén, a través, ¿verdad?, de una solicitud, a usted le entregaron, ¿verdad?, lo que usted solicitó, pues entonces ahí aparece el conduce, dando constancia de dicha entrega. Estos son aquí una matriz de los documentos fundamentales que usamos en contabilidad, dependiendo de qué operación, de qué actividad usted esté desarrollando, esté haciendo. Entonces, aquí vemos una factura. ¿Cuál es la parte que compone dicha factura? Vamos a estar viendo, analizándola. Tenemos acá, lo primero en la parte de arriba es el vencimiento, ¿verdad?, de dicha factura. En este caso, tenemos debe estar identificado el nombre, ¿verdad?, que representa, o sea, de dónde viene dicha factura. Debe tener realmente, como lo vemos en la parte, aquí en la parte izquierda, la factura de crédito fiscal, para que dicha factura tenga el aval que pueda ser aceptada por la DGI. En el caso que usted esté adquiriendo, o en este caso algún artículo, pues entonces debe estar sustentada por un comprobante fiscal, ¿verdad?, con crédito fiscal, un B1, ¿verdad?, que es el tipo de comprobante como tal. Entonces, vemos acá la información de la validez de dicho comprobante. El cliente, la razón social, el detalle de las cantidades, ¿verdad?, de cada tipo de artículo por el precio, la descripción de qué trata cada artículo, el impuesto que tiene, en este caso lo que está grabado con el ITEVI. Aquí vemos que el arroz no, pero el café y el yogur sí. Entonces, ¿qué hace esa factura? A nivel de multiplicar las cantidades de artículos por el precio y calcular el impuesto, me va a dar el valor total de dicho, en este caso, del precio de dicho artículo, del costo. Entonces ahí vamos a tener un desglose, como vemos acá, de los subtotales, de los montos, el detalle de los impuestos correspondientes y el total general que se estaría pagando por dicha factura. Es importante algunos detalles que tenemos acá: el número de comprobante, el RNC del cliente, que debe, un dato importantísimo, la fecha de vencimiento, debe estar establecido también. O sea, todos esos detalles, toda esta información con variaciones, con diferencias en cuanto a la forma de la factura, pero en esencia, esa información que estamos viendo acá deben estar contenidas. Entonces aquí tenemos una nota con relación al crédito fiscal. Dice que posee efecto tributario, garantiza el pago del impuesto como persona jurídica y es un soporte vital para la empresa. ¿Por qué vital? Porque si usted no le mete una factura y usted
no está avalada por el comprobante, en este caso fiscal, de crédito fiscal, pues entonces, para los fines de usted rebajarse ese gasto que usted hizo en esa factura, en lo que usted compró, cuando usted prepara su estado financiero, específicamente en el estado de resultados, pues no se le va a poder rebajar porque no se lo van a aceptar. Entonces, aquí tenemos la factura de consumidor final. Esa es la que usted, por ejemplo, cuando va al supermercado, cuando va a una tienda cualquiera, si es con crédito fiscal, le van a pedir su número, sí, le van a pedir su número, ¿verdad?, de RNC para ellos emitirle su factura de crédito fiscal. Y en caso de no ser así, pues sencillamente le dan la factura de consumidor final, donde en este caso esa factura no tiene ningún valor fiscal. Sencillamente una constancia de que usted adquirió el artículo y para fines, como eso tiene un código y una numeración, para fines de reporte de impuestos de que esa empresa realmente está pagando o está registrando dichas informaciones para control de la DGI. Ya eso es un tema que cuando estemos en contabilidad fiscal, a lo que les interese seguir avanzando, pues ya lo vemos con más detalle. Vamos a ver algunos datos e informaciones que se manejan a nivel de la contabilidad, como las notas de crédito y de débito. Tenemos casos en los cuales se ha emitido una factura por un monto, por una cantidad, por un valor. Luego, por alguna razón, tenemos que aumentar el monto de dicha factura o disminuir. Por ejemplo, si alguno de los artículos que vendimos llegaron dañados, llegaron con problemas, el cliente reportó o faltaron, el cliente reporta dicha situación, entonces nosotros ya la factura está hecha. Entonces, ¿cómo se corrige eso? A través de una nota de crédito, donde vamos, como dice aquí, a reducir o disminuir el valor de la factura emitida por el monto de la cantidad de artículos que tuvieron problemas o que faltaron o que estuvieron dañados. Entonces, ¿qué caso se usa? Como vemos acá, devoluciones de mercancías, descuentos posteriores, errores en un precio sobreprecio. En ese caso aplica la nota de crédito. Por el contrario, si en lugar de disminuir, lo que vamos a hacer es aumentar, porque es una cantidad mayor de producto del que debió entregarse, o los precios que se colocaron, hubo algún error en cuanto al precio, que se puso un precio menor al que correspondía, pues entonces en ese caso ya aplica la nota de débito. Definición: aumente el valor de una factura ya emitida. Casos en los cuales se usa cargos adicionales, olvidados, cobros omitidos en la facturación original. Esos son documentos que se usan en la contabilidad ya para hacer correcciones a facturas ya emitidas. Entonces, para fines de las evidencias del dinero, tenemos diferentes comprobantes. El cheque, una autorización, ¿verdad?, para liberar fondos o una cuenta bancaria. El recibo de pago, que es una confirmación escrita de que el dinero adeudado ha sido recibido. Y el comprobante de depósito, que eso es cuando hacemos los depósitos bancarios, pues realmente nos deben presentar dicho documento
dando constancia de que hicimos dichos depósitos. Cualquier reclamo que usted posteriormente quiera hacer, pues entonces, si usted no tiene el comprobante de que usted ha hecho dicho depósito, la probabilidad de que pueda hacer reclamo, pues se le disminuye, se le reduce. Tiene que haber una constancia de que se ha hecho dicho depósito. Además de que esa información se guarda, ¿verdad?, en orden de secuencia, y luego hay una información que vamos a ver en módulos posteriores que se llama conciliación bancaria, donde esa información de los comprobantes, de los cheques, de los depósitos, son fundamentales para nosotros poder conciliar nuestro dinero en cada una de las cuentas que tenemos en el banco. Entonces lo vamos a ver en su momento también. En cuanto al movimiento de las mercancías, hay una secuencia, hay unas actividades que deben desarrollarse. Y es la siguiente, como podemos ver en este esquema. Tenemos el paso 1, donde se hace una orden de un pedido. ¿Qué acciones, qué movimientos, qué actividades se hacen en dicha orden? Solicitud formal de la compra, ¿verdad?, a través de una orden de compra, y con un detalle que especifique qué es lo que usted quiere y las condiciones de pago para dicha orden. Ese es el paso 1. Entonces, luego el paso 2, tenemos el conduce de despacho, donde se justifica la entrega física de dicho producto. Es importante destacar en esta regla de oro que el comprador debe verificar, contar, chequear, ¿verdad?, que lo que se le está entregando en documentos coincide con lo que existe, lo que recibió de forma física. Si está de acuerdo, entonces va a firmar, ¿verdad?, dando constancia de que está de acuerdo con las cantidades que dice el documento que se le están entregando. Entonces, vemos algunas secuencias que tienen que ver con las solicitudes contables. Uno, o primero, la recepción. Esa recepción debemos validar la solicitud que se ha realizado, que se ha hecho, con copias de factura, certificación y verificación de quién autorizó dicha recepción. 2, la transparencia, donde debemos informar el estado actual, ¿verdad?, y la fecha de entrega en la cual vamos a cumplir con el compromiso como tiempo preestablecido. O sea, eso debe, si usted como vendedor, como empresa, indica que va a entregar en 24 horas, 72 horas, 48 horas, pues realmente que se cumpla con esos plazos. Entonces luego tenemos la parte de la gestión interna, uso de la documentación correspondiente que permita localización de dichos artículos y archivos. Y al final la parte 4, que es la entrega, donde confirmamos, ¿verdad?, que se reciben dichos artículos, siempre manteniendo la confidencialidad. Eso es más o menos una secuencia de la atención al cliente y de la parte que involucra el aspecto de carácter contable. Entonces, aquí vemos algunos movimientos, algunos aspectos que se manejan dentro del engranaje de la contabilidad, como vemos acá en ¿verdad?, este engranaje que se mueve, que se
donde está todo interconectado. Tenemos la contabilidad general, el departamento como tal, que maneja y registra y crea informes financieros del cómo anda la empresa para la toma de decisiones, las decisiones posteriores. Luego tenemos el departamento de cuentas por cobrar para aquellas ventas que hacemos a crédito. Ahí hay que tener una serie de controles y aspectos, ¿verdad? Para que efectivamente esas cuentas generen efectivo, ingresen a la empresa. Luego tenemos las cuentas por pagar, que es otra área, donde vamos a ver las salidas y obligaciones que tenemos con los proveedores. En la parte siguiente tenemos la tesorería, donde se maneja lo relativo a los recursos económicos, el efectivo y los bancos. Y luego tenemos la parte, por otro lado, los impuestos, que es el cumplimiento fiscal de la empresa con relación al Estado, al gobierno, a la DGI. Ya en otra, de todo eso es parte de un engranaje que tenemos en la contabilidad. Entonces, aquí tenemos ya este escudo que podemos ver, que tiene que ver con la información. Por un lado, las herramientas que tenemos a esta época, la época que nos corresponde en esta etapa, donde hay sistemas contables y facturación electrónica que permiten, ¿verdad? Online, tener realmente informaciones ya de que antes eran manuales. Entonces, también tenemos sistemas de aplicaciones en las nubes, sistema de intranet, lo que permite validar de forma más rápida las informaciones. Eso tiene sus ventajas por lo rápido, lo práctico, pero tiene desventajas en el sentido de que si en un momento dado nuestros sistemas son afectados, en este caso por hacker, por virus, pues entonces ya ahí si no tenemos respaldo físico de dicha información, pues tendríamos inconvenientes para poder tener disponible dichas informaciones. Algunas reglas, 4 que mencionamos por acá: control estricto de los accesos, de los roles, importante como parte de los controles internos, que haya una definición clara de quién tiene acceso a cada parte de las informaciones que afecten el ámbito contable. Por ejemplo, una persona que haga los recibos de ingreso, que tenga esa función, recibiendo dinero y emitiendo recibos, no sería como lo indicado, lo ideal, que sea esa misma persona que haga los depósitos en el banco, o que también en este caso sea quien registre la cantidad de dinero que ingresó a nivel del departamento. Lo puede registrar a nivel de la información del turno que le correspondió, del área donde estuvo trabajando, como parte de su cuadre, pero ya cuando hacemos asientos en el libro diario, pues entonces esa persona nunca debería tener acceso a trabajar esa información o en el sistema de la empresa, suponiendo que sea una aplicación de contabilidad, ¿verdad? Diríamos electrónica. Entonces, esas son reglas que hay que respetar y hay que tener como parte de los controles internos. En la parte 2, uso obligatorio de contraseñas. Las informaciones para accesar no debe ser libre, cualquiera pueda acceder a los equipos y entrar o hacer asientos. No, generalmente las empresas tienen una escala donde hay personas que son supervisores, que tienen acceso a diferentes etapas de los procesos,
hay alguien, ¿verdad?, de un nivel superior que debe tener acceso a todo, pero el operario, el operativo, el que trabaja en algo específico debe tener acceso a esa parte nada más. Es decir, entrar, si te va a registrar realmente, va a emitir recibos, pues entonces a emitir los recibos. Si hay un cambio que hay que hacer por una equivocación, por alguna situación, una omisión, entonces siempre lo ideal es que haya alguien superior, un supervisor, un encargado, que sea quien permita usar una contraseña ya diferente, con un acceso ya mayor, superior, a modificar. Entonces, en la parte 3, copia de seguridad, que en este caso, como hablábamos hace un momento, de la probabilidad de que pueda ser afectado el sistema por un tema electrónico, de fallo, ¿verdad?, en el sistema energético, un daño en el equipo, el disco duro, cosas de esas que se dan, ¿verdad?, con este tipo de situaciones. Pues entonces es importante que las empresas hayan copias de seguridad, o lo que se llama backup, con cierta frecuencia. De tal manera que si se pasa eso, no haya mucha información de por medio. Entonces, lo que hablábamos al principio de la confidencialidad, no hay, o sea, no debe bajo ninguna circunstancia pasar informaciones de confidenciales, sensibles de la empresa, a que sean ya de conocimiento de personas ajenos a quien manejan esa información. Si quiere en la misma empresa, eso se puede estar comentando. Si trabaja en contabilidad, que está en el comedor de empleados, puede estar hablando de cosas que usted trabajó, sino manejarlo con el supervisor suyo de su departamento, con el jefe de contabilidad, contador, o el gerente financiero en un momento dado, con quienes tengan que tratar esa información, no con gente, con personas de otros departamentos. Entonces, esa es la información en sentido general, que vamos a ponerle esta partecita que nos falta. Es importante que trabajemos y que veamos. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos prácticos donde ustedes deberán hacer como parte de la práctica, buscar soluciones. Por ejemplo, aquí tenemos una situación, dice que un cliente devuelve 2,000 pesos en mercancía por desperfecto. ¿Qué documento mercantil debe emitir y cómo afecta el registro? De acuerdo a lo que vimos, hay una opción que puede ser la nota de débito, hay una opción que puede ser la nota de crédito. Nosotros vamos a leer nuestro material, nuestro manual, vamos a ver la grabación, ¿verdad?, la secuencia de lo que vimos, y ahí vamos a indicar cuál sería el documento. Aquí en la solución nos dice que debe emitir una nota de crédito, la cual reducirá la deuda del cliente, ¿verdad?, y va a afectar de tal manera la factura original. La información debe ser organizada, protegida y bien comunicada. Esta es la base de las mejores decisiones empresariales. Entonces, vamos a volver a nuestro punto de partida. Aquí estamos. Y con relación a la actividad y al tema para el ejercicio de esta semana, que va a estar disponible, lo vamos a habilitar. En eso consiste la presentación, la información. ¿Alguien tiene alguna inquietud con relación a lo que hemos estado abordando, a los diferentes aspectos? Se entendió más o menos por qué es importante estos documentos, estas informaciones que estamos
tratando. Se va creando más o menos las bases del por qué estos documentos deben utilizarse con estos esquemas que hemos planteado. Vamos a ver algún comentario, se entiende, vamos ya más o menos avanzando en ese aspecto. ¿Alguna inquietud, algún comentario? No, profesor, todo quedó claro. Ok, excelente. Esa es la idea, ¿verdad? De que la información pueda ser clara, entendible, que podamos hacer uso de la misma para nuestro conocimiento general, para la parte práctica que vamos a completar, que vamos a desarrollar, especialmente para hacer uso de ella en diferentes contextos en que vayamos a estar. Entonces, estaríamos dejando hasta ahí por el día de hoy nuestra actividad, nuestra reunión. Vamos a trabajar dentro de un momento con muchas gracias, Raiza, con la grabación, la cual colgaremos para que la tengan disponible en el grupo y también en la plataforma del Infotep. Así es que muy buenas noches, muchas gracias a cada uno de ustedes por su espacio, por su tiempo, por su entrega y su dedicación, y seguimos en contacto. Pasen excelente resto de la semana. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Igual para ustedes. Muy buenas noches.